advertir para no cometerlos en el futuro inmediato. Muchísimas gracias por su atención y lo vuelvo a felicitar y a reconocer por su exposición y no se diga por su trayectoria profesional. Gracias. Gracias, senador Gándara, y gracias a todos por el respeto al tiempo. Tiene el uso de la palabra hasta por 15 minutos, señor ingeniero Gaspar Franco, Sí, gracias. para contestar a los cuestionamientos y comentarios de los senadores. Ok. De las primeras preguntas, el tema de la tecnología que nos hacía el senador Carlos Alberto, y que si la comisión calificar la tecnología que se va a utilizar, pudiéramos estar limitando a los operadores. Yo creo que no, senador, no vamos a limitar a los operadores a que utilicen cierta tecnología. Vamos a sugerirles y a revisar a los operadores que utilicen la tecnología adecuada a las condiciones o características del yacimiento que vayan a explotar o que vayan a explorar. Es decir, no es necesario que sean tal vez las tecnologías de vanguardia, ¿no? Yo recuerdo cuando trabajaba nos ofrecían tecnología que había sido probada en otra parte del mundo y cuando las probábamos no funcionaban. Entonces llegaba el momento que decíamos, no porque sea la última y me digas que funciona en otra parte del mundo es la que te tengo que comprar. Te tengo que comprar aquella que realmente me genere beneficios de acuerdo a las características de la formación productora que yo esté explotando. Entonces eso es lo que debemos buscar en México, que las tecnologías estén probadas para las características del área que vayan a ir a explotar los operadores. ¿Qué tecnologías son las que rápidamente pudieran apoyarnos para empezar a tener beneficios de la reforma? Es empezar a meter metodologías de recuperación mejorada, de recuperación avanzada. Ese tipo de tecnologías ya se pueden aplicar en campos que tenemos actualmente produciendo y que nos pueden dar beneficios en el corto plazo comparado contra otros tipos de campos que llevan tiempo para su primer aceite. La pregunta del senador Mayans respecto a cuál era mi labor en esos 5 meses que gratamente estuve trabajando en programación y evaluación de Cantarell. Mi labor fue de septiembre del 2005 a enero del 2006. El nitrógeno en Cantarell se inició a inyectar en el año del 2000. Cuando yo llegué ya lo estaban inyectando, es lo que quiero pasar de mensaje. Pero hasta donde yo me quedé, y obviamente curioso de por qué había sido la decisión de inyectarse nitrógeno al yacimiento Cantarell, y más que al yacimiento Cantarell es el complejo, pero es al yacimiento Acal, que llegó a tener una producción de hasta 2.1 millones de barriles diarios. Esa tecnología que decidieron inyectar en aquel momento no fue nada más decir nitrógeno. Se analizó la inyección de CO2 y se analizó también la inyección de agua y se analizó la inyección de gas natural. El gas natural en aquel tiempo costaba 9, o su precio era $9 por millar. No se podía estar usando ese tipo de fluido para inyectar. Y aparte con 1 millón de pies cúbicos de gas se podían generar hasta 7 millones de pies cúbicos de nitrógeno. Entonces la decisión o el análisis se hizo económico, se hizo técnico, y lo que quiero concluir es que fue la decisión de aquel momento, era lo que se disponía en aquel momento, lo que se concluyó en aquel momento, y cuando yo llegué a hacer mi función allá a Cantarell, pues ya llevaban 5 años inyectando. Respecto a la pregunta del senador Gándara, la información que actualmente tiene Pemex o Petróleos Mexicanos obviamente va a ser cuidada. Se va a hacer un Centro Nacional de Información de Hidrocarburos que va a almacenar o tiene la función de almacenar toda la información. Nosotros lo que estamos buscando es que esa información se convierta en conocimiento, no quede nada más como datos ahí, sino que realmente sea información que nos sirva para tomar mejores decisiones. Esa información fue pagada con recursos del Estado mexicano a través de nuestro operador Petróleos Mexicanos. Obviamente el Estado tiene la responsabilidad de darle buen cuidado a esa información, y si estamos preparados, pues es lo que los ejemplos que les daba hace unos momentos, que siempre, pues qué bueno que desconfíen de nosotros, eso nos motiva a hacer mejor las cosas. Créanme, hay un equipo de trabajo que está
viendo todo este tema dentro de la comisión, que seguramente va a tener un buen plan para ese resguardo adecuado. Segunda pregunta respecto a los errores. Uno es ese, que tengan la información nada más almacenada y no la conviertan en conocimiento. Que cuando vengan cuando iban las compañías operadoras, compran la información y a veces descubren mejor valor de esos yacimientos que los propios del país. Nosotros lo que tenemos que hacer aquí en México es, con esa información, estimar lo mejor posible las cantidades de hidrocarburos que tenemos allá abajo, las posibles cantidades de recursos prospectivos que pudiéramos tener, con la finalidad de tener un mejor conocimiento de lo que vale lo que tenemos en nuestro subsuelo. Esos son, digamos, para contestar un poco, las cosas que no debemos cometer, es decir, sí debemos evaluar, sí debemos tener conocimiento, sí debemos aprovechar esa información para conocer mejor lo que tenemos en nuestra riqueza en México. Y creo que con eso, senador. Ingeniero Gaspar Franco, yo creo que cuando la trayectoria profesional de una persona merece no solo el reunir requisitos, sino la atención de hacer una propuesta del Ejecutivo Federal ante esta soberanía, es algo por sí mismo valioso. Nosotros le reconocemos su trayectoria profesional y agradecemos su respeto en su presentación y su profesionalismo, y le reiteramos la bienvenida y su estancia en este Senado de la República. Puede usted pasar al lugar que estaba. En unos minutos les pediremos se retiren, pero son ustedes muy bienvenidos. Muchas gracias. Muy buenas noches. Con permiso. La última de las comparecientes de esta terna es la licenciada Carla Gabriela González Rodríguez, a quien le damos la más cordial bienvenida a esta reunión de la Comisión de Energía. Si es tan amable, licenciada. Antes de darle la palabra, me permitiré leer una breve síntesis curricular de nuestra compareciente, a quien le reiteramos la bienvenida. Carla Gabriela González es abogada por la Escuela Libre de Derecho. En el año 2003 ocupó el cargo de jefa de departamento en la Unidad de Planeación Estratégica de la Procuraduría General de la República. Del año 2004 a 2005 se desempeñó como jefa de departamento de Legislación y Consulta Presupuestaria en la Procuraduría Fiscal de la Federación. Se ha desempeñado como directora en la Visitaduría General y en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, ambos de la Procuraduría General de la República. Del año 2009 a la fecha funge como secretaria ejecutiva en el órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Sea usted nuevamente muy bienvenida a este Senado de la República, particularmente a esta comparecencia en el seno de la Comisión de Energía. Tiene usted el uso de la palabra hasta por 10 minutos. Con su venia, señor presidente. Buenas tardes. Primero que nada, me gustaría agradecer al senador David Penchina y a los senadores Salvador Vega Casillas y Rabindranath Salazar Solorio, así como al senador Carlos Romero de Champs, presidente y secretarios de esta Comisión de Energía, ante la cual me permiten comparecer. Gracias también a los señores senadores de la República, miembros de esta comisión, y a todos los presentes. Fui convocada a presentarme ante ustedes como integrante de una terna que implicará la designación de los dos nuevos comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en cumplimiento de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, apenas publicada el pasado 11 de agosto. En este sentido, tengo la oportunidad de presentarles mi perspectiva y planteamiento sobre el rol que la CNH tendrá en este nuevo marco normativo creado a partir de la reforma energética y del cual fueron ustedes piedra angular. La comisión puede verse desde un punto de vista técnico, económico, legal o regulatorio, pero sin duda alguna es el ejecutor de la política energética. Es el último eslabón del Estado en el mandato del legislador, del constituyente permanente y del Ejecutivo Federal. Al mismo tiempo, en su operación, es el centro del arreglo institucional entre el Estado y la industria. Una industria nacional e internacional que requiere de reglas claras,
de una operación transparente, que dé certeza jurídica y que al mismo tiempo se encamine a dar seguridad energética al país y provea de mayores ingresos. Es en nuestra calidad de ejecutores que quiero destacar el tema de la transparencia y rendición de cuentas, porque al final somos los responsables de hacer esos criterios que ustedes mandataron una realidad. Hasta la fecha, el órgano de gobierno de la Comisión, del cual formo parte como secretaria ejecutiva, ha estado comprometido con la transparencia, publicando dictámenes técnicos, resoluciones, estadísticas e indicadores que nunca antes habían sido públicos, producción por campo, estadísticas sobre todos los dictámenes que hemos realizado en la Comisión. Pues bien, con base en la encomienda del legislador, con la reforma energética, esta transparencia la llevaremos a otro nivel. El mandato es muy claro. Los contratos se van a realizar a través de licitaciones públicas, sin posibilidad de hacer adjudicaciones directas. Los contratos serán públicos, con todos sus anexos. Los pagos relativos a dichos contratos también serán públicos y no serán ni recibidos ni administrados por la CNH. Se llevarán a cabo auditorías contables respecto de esos contratos y auditorías externas para supervisar la efectiva recuperación de costos. Todo ello en un marco de un sistema de pesos y contrapesos entre todas las autoridades encargadas en el sector. Por otro lado, la Nación, a través de la Comisión, contará con un Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, que será fundamental para detonar la investigación y el conocimiento. El registro público que ya existe se fortalecerá. Y como ustedes saben, la obligatoriedad de hacer audiencias con los regulados será un tema toral para evitar cualquier posible conflicto de interés. Ya también estamos trabajando en nuestro código de conducta que regulará el actuar de todos los servidores públicos en la CNH. Los actos administrativos de la Comisión deberán ser sujetos de vigilancia y control de la Ley Federal Anticorrupción en contrataciones públicas. Pues bien, todos estos elementos, ¿cómo puedo yo participar en ellos? Principalmente con dos elementos que se complementan para poder sumar en las capacidades actuales del órgano de gobierno: mi experiencia en la CNH y mi perfil de abogada en la administración pública. En relación con el primer tema, puedo decirles que el haber sido una de las fundadoras de la CNH, aún antes de que entrara en funciones, me genera una perspectiva muy especial en este momento, parte de la reforma energética. Desde elaborar nuestro primer reglamento interno hasta tener nuestros primeros juicios y procedimientos administrativos derivados de nuestra actuación, pasando por la planeación y ejecución de los diversos procesos de evaluación técnica, regulación y supervisión de la exploración y extracción de hidrocarburos. Todos estos han sido retos que año con año ha superado el órgano regulador. Asimismo, he vivido y participado en la integración de un órgano multidisciplinario que logró posicionarse rápidamente como regulador de Pemex en las actividades de exploración y extracción y como asesor técnico de la Secretaría de Energía. Geocientistas, ingenieros petroleros, civiles, industriales, economistas, abogados, administradores, todos nosotros hemos convivido y aprendido unos de los otros, respetando el valor agregado que cada especialidad representa en la Comisión. Esta experiencia, que junto con todos mis compañeros forjamos, sirvió para desarrollar desde cero una institución y sin duda alguna servirá para el reto que viene, que a mi entender implica un cambio drástico de funciones, al tener la responsabilidad de licitar contratos, aprobar los planes de exploración y extracción, así como administrar las asignaciones y los contratos respectivos. En relación con el segundo punto, como abogada con vocación de servidora pública, puedo asegurarles que conozco la misión de un regulador, de una autoridad que al imponer reglas cumple, a su vez, con responsabilidades, fundando y motivando su actuar. Sabemos que con base en las leyes recientemente aprobadas, el arreglo institucional cambió. De ser un órgano desconcentrado, pasamos a ser una dependencia de la Administración Pública Federal, lo que implicará un cambio en la interlocución con los demás actores del sector. Empezando con la Secretaría de Energía, al regular y supervisar de forma autónoma la industria, pero siempre con la ruta marcada por la política energética que ésta nos determine. Y por decir otro ejemplo importante, con la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, que recibe la estafeta de la CNH en materia de seguridad industrial. En un principio,
desde luego tomará como base nuestros criterios y nuestra regulación. Pero debemos reconocer que la misión y objetivos de los dos entes implicarán un esfuerzo de coordinación importante con la finalidad de asegurar el mejor aprovechamiento de los yacimientos sin nunca dejar de lado la seguridad, la vida y la integridad de las personas y del medio ambiente. En estos y otros ejercicios de coordinación puedo aportar mi trabajo y experiencia. Por otro lado, de regular a un solo actor, Pemex, la Comisión pasará a regular una industria, nacional e internacional. Para ello, desde luego, es importante la experiencia que adquirimos en el diseño e instrumentación de diversas regulaciones, pero también lo es el hecho de que estos años de trabajo nos han permitido conocer las mejores prácticas que los reguladores exigen a los operadores petroleros en todo el mundo. Nos ha permitido estrechar vínculos con autoridades de Noruega, Brasil, Colombia, Canadá, Australia, Perú y hasta Indonesia y Malasia. Sin duda, lo anterior es relevante en el marco de las atribuciones de regulación y supervisión que se mantienen en el nuevo marco normativo, pero además resultan indispensables frente a las dos nuevas atribuciones que, a mi entender, implican el cambio de misión de la Comisión: la responsabilidad de conducir los procesos licitatorios de contratos de exploración y extracción y la responsabilidad de administrar técnica y jurídicamente dichos contratos. Todos estos son actos jurídicos y procedimientos administrativos, elementos por los cuales considero que la visión jurídica es necesaria en el órgano de gobierno. Ahora más que nunca es que un equipo multidisciplinario debe trabajar debidamente coordinado y liderado por un órgano de gobierno igualmente pluridisciplinario, compuesto por profesionistas de las diversas ciencias relacionadas en el sector energético. Estoy convencida que el éxito de la reforma energética, tal como fue mandatado por el legislador, lo será únicamente en tanto que nuestro trabajo lo sigamos haciendo con transparencia, de cara a la sociedad, a la nación a quien servimos. Si ustedes consideran designarme como comisionada en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, tengan por seguro que trabajaré de manera comprometida y responsable, involucrándome en todos los temas con sensibilidad y el criterio que me provee mi vocación como servidora pública. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Felicidades por su presentación, por su ajuste al tiempo y por su interesante y valioso currículum y por estar aquí presente. Toca el turno ahora al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, al senador Carlos Alberto Puente Salas, a quien le pregunto si desea hacer uso de la palabra. Por favor, senador, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, senador presidente. Bienvenida, licenciada González Rodríguez, al Senado de la República. Mi pregunta me gustaría formularla sobre administración de los contratos. En una industria de alto riesgo como lo es la petrolera debe de existir una solidez contractual capaz de salvar los escollos que representan los imprevistos en la geología o la volatilidad de los precios. Las empresas, además de solidez, buscan un marco jurídico transparente que les dé certeza, por lo que un contrato debe ser firme y claro, tanto para el Estado como para las empresas, entre los que debe de prevalecer un trato justo y equitativo. En el arbitraje internacional se consideran como elementos del trato justo y equitativo, entre otros, a la buena fe, la transparencia y el debido proceso, la estabilidad del marco jurídico y que las obligaciones legales se garanticen. En este sentido, la reforma energética que aprobamos recientemente contempla diversas modalidades contractuales, desde contratos de servicios con contraprestaciones en efectivo, contratos de utilidad compartida, con contraprestaciones en porcentajes de la utilidad, contratos de producción compartida, con contraprestaciones en porcentajes de la producción, contratos de licencia, con contraprestaciones a través de la transmisión onerosa de los hidrocarburos, una vez que hayan sido extraídos del subsuelo y cualquier combinación de los anteriores. También la reforma incorpora diversos aspectos que deberán incluir los contratos, como el de especificar que los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación, la obligación de que se incorpore contenido nacional y cláusulas de transparencia, entre otras. La pregunta que yo le quisiera formular es, en el papel de la Comisión Nacional de Hidrocarburos como administradora de los contratos, ¿hasta qué punto las cláusulas de confidencialidad podrían limitar la máxima publicidad que exige la legislación? Y los costos reconocidos a las empresas en la ejecución de un proyecto, al igual que los pagos y contraprestaciones, podrían, en algún caso o circunstancia, considerarse como información reservada. En su opinión, es lo que me gustaría conocer. Es cuanto, senador presidente. Gracias, senador Puente Salas. Ahora toca el turno al Partido de la Revolución Democrática, a quien
En la voz del senador Rabindranath Salazar hará su intervención. Le ruego, senador, hasta por 5 minutos. Buenas tardes, licenciado. Bienvenido a este Senado. Dentro de la exposición que hizo, mencionó un tema de la mayor relevancia para nuestro país, que es el tema de la transparencia y del combate a la corrupción. Casos como el de Oceanografía, donde hay cantidades multimillonarias de dinero y donde con una multa se pretende resarcir el daño, son casos, son temas que lamentablemente se encuentran en muchas ocasiones. La ley debiera de generar la posibilidad de evitar que ese tipo de casos se sigan generando. Por eso yo le preguntaría qué opinión le merece el artículo 45 de la Ley de Hidrocarburos, donde habla acerca de la remisión de información falsa o incompleta respecto a la producción, a costos o a cualquier aspecto relevante del contrato o asignación por parte de una empresa extranjera o empresa productiva del Estado. De hecho, la información falsa, un reporte falso, desde nuestro punto de vista, jamás podrá ser justificado. Y este artículo 45, perdón, es el artículo 10 y el artículo 20, lo señala en dos partes, y voy a leer específicamente lo que establece para que me dé su punto de vista al respecto. El artículo 20 señala, de la Ley de Hidrocarburos, dice: el Ejecutivo Federal, a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, podrá rescindir administrativamente los contratos para la explotación y extracción y recuperar el área contractual únicamente cuando se presente alguna de las siguientes causas graves. Y en el quinto inciso señala que el contratista, por más de una ocasión, remita de forma dolosa o injustificada información o reportes falsos o incompletos o los oculte a las Secretarías de Energía, de Hacienda y Crédito Público o de Economía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos o a la agencia respecto de la producción, costos o cualquier otro aspecto relevante del contrato. Me gustaría saber, y sobre todo por el tema que, insisto, al inicio de su exposición mencionaba, tan importante la transparencia, ¿qué opinión le merece este contrato respecto a que pueda ser enviada información falsa o injustificada en más de una ocasión? Por su respuesta, gracias. Gracias, senador Salazar. Ahora toca el turno al Partido Acción Nacional y le pido al senador Francisco García Cabeza de Vaca haga uso de la palabra hasta por 5 minutos. Gracias, presidente, y bienvenida, licenciada Carla Gabriela González, al Senado de la República. Me da gusto de entrada saber que usted vio nacer prácticamente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En consecuencia, tiene amplios conocimientos de la evolución que éste ha tenido. Sin embargo, hoy en día esta comisión, a través de esta reforma, cuenta con atribuciones muy amplias. Y una de las preocupaciones e inquietudes que surgieron durante esta reforma y las leyes secundarias era el hecho si la Comisión Nacional de Hidrocarburos iba a tener la capacidad, los recursos humanos existentes, de llevar a cabo no solamente las licitaciones, sino el seguimiento al cumplimiento de cada uno de los contratos, así como la administración de los mismos. Por aquí escuché en otra exposición que por ahí surgieron algunos calificativos en torno a la misma comisión, precisamente por este hecho. De acuerdo a su experiencia, ¿usted considera que la Comisión Nacional de Hidrocarburos va a requerir de mayor personal para poder así hacer frente a estas nuevas encomiendas y a los alcances en sí que tendrá y poder así desempeñar adecuadamente su función? Gracias. Muchas gracias, senador García Cabeza de Vaca. Y finalmente, para volverle a dar la palabra a nuestra compareciente, el senador José Ascensión Orihuela, hasta por 5 minutos, por parte del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, David. Gracias por sus comentarios, licenciada González. Gracias por su participación. La Comisión Nacional de Hidrocarburos tiene un mandato claro que usted apuntó de inicio,
para desarrollar sus funciones, procurando aspectos como el mayor conocimiento del potencial petrolero del país, elevar el factor de recuperación y la obtención de volúmenes máximos de petróleo crudo y de gas natural en el largo plazo, o la reposición de hidrocarburos, de las reservas de hidrocarburos. Sin embargo, las nuevas atribuciones de la Comisión se sujetan a ámbitos como la licitación, suscripción y administración de contratos o la prestación de asesoría técnica. En este marco quisiera preguntarle, y particularmente me interesa mucho sus comentarios, en función de lo que usted nos planteaba, de la experiencia que usted ha adquirido en la propia comisión, en la administración pública, cómo conoce la función de un regulador y cómo evoluciona este regulador de un solo organismo como es Pemex a una industria amplia. Entonces, la pregunta sería, ¿hasta qué punto considera que la Comisión Nacional de Hidrocarburos puede incidir en alcanzar los fines que por ley debe procurar y de qué manera puede maximizar su impacto en estos? ¿Cuál sería el esquema óptimo para el planteamiento de las licitaciones que permitan lograr dichos fines? Por su atención y sus respuestas, muchas gracias. Gracias, senador Orihuela. Licenciada Carla Gabriela González, tiene usted hasta por 15 minutos el uso de la palabra para poder responder y comentar las participaciones de los senadores. Gracias. Gracias, senador Carlos Alberto Puente Salas. En relación con el tema de la administración de contratos y su elaboración, como sabemos, la Secretaría de Energía nos proveerá de los elementos técnicos, de los lineamientos técnicos para dichos contratos. La Secretaría de Hacienda, los términos económicos relacionados con los términos fiscales. La ley es bastante amplia en relación con el tema contractual. El reglamento lo especificará aún más. Esperamos que en la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos den los elementos de cada proceso licitatorio, pero la Comisión también tiene la responsabilidad de generar unos lineamientos administrativos que establezcan reglas claras para los participantes en las licitaciones. Esas reglas claras serán permanentes, sabrán las reglas del juego, digamos. Ahora, los contratos que nosotros manejaremos, ya sea los contratos de licencia, los contratos de producción, de utilidad compartida, como sea que la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda determinen, hay práctica internacional en dichos contratos. Hay cláusulas de seguros, hay cláusulas de fianzas, hay cláusulas de arbitraje y también hay cláusulas en materias de transparencia. La ley establece la mayor transparencia para estos contratos. No vemos que el contrato pudiera tener cláusulas de confidencialidad. En el contrato per se no se establecen secretos industriales que conforme a la ley de transparencia pudieran clasificarse como reservados o confidenciales. No vemos en la Comisión Nacional de Hidrocarburos la posibilidad de que eso suceda. Y en el caso de los pagos, también se establecen claramente en las leyes de ingresos y de hidrocarburos cláusulas relacionadas con las auditorías contables, con las auditorías externas. Y también existe una iniciativa que ha estado revisándose, se llama el EITI, ¿no? Una iniciativa que las empresas, las operadoras buscan a lo largo de todos los países petroleros, en donde se busca la transparencia en los pagos realizados al Estado. El Estado mexicano también ha estado participando en ello, no forma parte aún, pero esperamos que pronto lo sea para proveer a la mayor transparencia en estos nuevos contratos. En relación con la pregunta del senador Salazar respecto de la transparencia y el combate a la corrupción,
Esta cláusula o esta fracción relacionada con el artículo 20, en donde se señala que el contratista por más de una ocasión remita de forma dolosa e injustificada reportes falsos o incompletos o los oculte, son elementos que proveen al Estado de una rescisión administrativa. Esta rescisión administrativa que es un elemento que guarda el Estado cuando los contratos no son, como cualquier otro contrato entre entes privados. En los contratos administrativos el Estado se guarda esa potestad cuando determina una conducta grave. Ahora, esta cuestión debe de probarse. Debe de probarse que el reporte es falso, debe de probarse que es de forma dolosa y debe de probarse que es de forma injustificada. Entendemos que la redacción puede ser compleja y seguramente podría ser aclarada. El tema del reporte incompleto es algo mucho más usual cuando no haya una justificación o una debida justificación para señalar este reporte, pero es una medida extrema que el Estado tiene para rescindir sin mayor juicio previo un contrato, y es una medida precisamente por la gravedad de la conducta. En relación con la pregunta del senador Cabeza de Vaca respecto a los recursos humanos, la Comisión Nacional de Hidrocarburos en estos 5 años ha evolucionado de manera paulatina, ha ido creciendo poco a poco, año con año. Cada año más o menos han entrado 10, 15 personas buscando una gradualidad en la conformación del órgano. Este año se nos han autorizado mucho mayores recursos humanos, mucho mayores recursos financieros. Recientemente se nos fue aprobado la entrada de 50 personas frente a la implementación de la reforma energética que ya está siendo una realidad, la ronda 0, la ronda 1. Ya somos en la comisión cerca de 120 personas. No creemos crecer demasiado. Existen una experiencia internacional de los órganos reguladores en este tema, dependiendo del tipo de temas, materias que regulan, es el número de personas que tienen, y nosotros consideramos que más o menos entre 270 o 300 personas sería un número adecuado para poder manejar las diversas materias que tenemos, obviamente apoyados en contrataciones de asesorías y en contrataciones de servicios que nos ayuden a ejecutar de mejor manera, pero manteniendo un control de una oficina administrativa que nos permita llevar a cabo el trabajo de manera ordenada. En relación con la pregunta del senador Orihuela, la Comisión Nacional de Hidrocarburos ha aprendido rápidamente. Nació hace 5 años y no había mayor experiencia en México en la regulación o supervisión de la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos. Con base en las disposiciones que en ese entonces la ley nos señalaba, dictámenes técnicos, regulación y supervisión, y con la capacidad que en esos entonces teníamos de 30, 50 personas, 60 personas, 80 personas, hemos logrado mucho. Llevamos 71 dictámenes, casi todos los campos petroleros se han dictaminado y evaluado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, emitimos regulaciones en materia de medición, en materia de lineamientos, en materia de proyectos, evaluación de proyectos, en materia de quema y venteo de gas, en materia de recursos prospectivos. Hemos analizado la información. Si ustedes revisan nuestra página de internet, verán que la información estadística y el análisis que hemos realizado al respecto no tiene comparación en México. El detalle con el que revisamos la información que nos provee Pemex y lo convertimos en estadística para la mayor investigación y el conocimiento de la sociedad. Hemos llegado a un punto de evolución en el que el nuevo reto
nos parece perfectamente alcanzable. Desde luego nos tenemos que fortalecer, siendo 120 personas ahorita y pensando a corto plazo tener 300 personas, desde luego implica un fortalecimiento, una integración adecuada y una capacitación pronta de esas personas que vayan ingresando a la comisión. Pero también tenemos mucha práctica internacional que podemos observar. Los propios legisladores establecieron en las leyes que podemos regular a través de estándares internacionales, cuestiones que todas las empresas, incluyendo Pemex, están acostumbrados a llevar a cabo. En el tema regulatorio, esa será la tendencia. En el tema de la realización de las licitaciones, también es una experiencia probada en el mundo. Y la administración de contratos también estamos recibiendo esa capacitación y esa experiencia con base en toda la experiencia de los integrantes del órgano de gobierno y en el trabajo de todos mis compañeros. Muchas gracias. Licenciada Carla Gabriela González Rodríguez, muchísimas gracias por estar aquí. De antemano le felicitamos por su trayectoria, por la claridad de sus ideas y por haber merecido el que el Ejecutivo Federal la proponga esta soberanía. Le damos las gracias. En verdad, sea usted bienvenida y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias. Hemos terminado con la comparecencia de la primera terna, por favor, que fue integrada por Héctor Alberto Acosta Félix, por Gaspar Franco Hernández y por la licenciada Carla Gabriela González Rodríguez. Les agradecemos nuevamente su presencia. Más tarde, al terminar el análisis de la segunda terna, deliberaremos y tomaremos la votación para integrar un dictamen que será trasladado al Pleno en los próximos días. Les notificaremos con toda oportunidad. El Pleno también tendrá que votar y seguramente habrá un debate al respecto, pero los mantendremos al tanto de las decisiones de este Senado de la República. Se pueden retirar del Senado cuando ustedes así lo gusten. Muchas gracias. En verdad les felicitamos y les apreciamos su tiempo. Muchas felicidades. Le pido a la Secretaría Técnica que le avise a los ciudadanos Arturo Martínez Salas, Ulises Neri Flores y Sergio Enriver Pimentel Vargas que puedan pasar a este salón de sesión. Enriver. ¿O cómo es? ¿Enriver? Enriver. Ahorita te las doy. No te preocupes. Pasamos al análisis de la segunda terna de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Seguiremos la misma mecánica antes realizada y descrita en nuestro acuerdo que conocen los comparecientes, y le pedimos al licenciado Arturo Martínez Salas nos haga favor de pasar al frente, no sin antes agradecer la presencia de Ulises Neri Flores y de Sergio Pimentel Vargas. Muy bienvenidos a este Senado. Me permitiré, antes de darle el uso de la palabra, leer el currículo, la síntesis curricular de don Arturo Martínez Salas, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una amplia experiencia en el sector público. De 1991 al 2007 se desempeñó como asesor jurídico en la Subprocuraduría de Control de Procesos y en la Dirección General de Control de Bienes Asegurados, director de Juicios Federales y titular de la Unidad de Procedimientos Penales y Apoyo Institucional. En el año 2007 ingresó a la Secretaría de Energía y de 2009 a la fecha es director general adjunto de lo contencioso de la misma dependencia. Licenciado Arturo Martínez Salas, a nombre de la Comisión de Energía, le doy la más cordial de las bienvenidas a este Senado. Tiene usted el uso de la palabra hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señor senador. Primeramente, quiero agradecer al señor presidente de la República me haya tomado en consideración para formar parte de esta terna que hoy comparece ante esta soberanía. Asimismo, quiero agradecer a esta honorable comisión el tiempo que me otorga para ser escuchado. Señores senadores, como sabemos, la Comisión Nacional de Hidrocarburos
se creó en el año de 2008. Durante esa fecha a la actual han realizado grandes avances. Actualmente se encuentra formado su órgano de gobierno por perfiles profesionales en materias de economía, ingeniería petrolera e ingeniería geofísica. Es y ha sido un consenso prácticamente de las fuerzas políticas y de la sociedad en general el fortalecer a los órganos reguladores en el Estado mexicano, específicamente en el sector energético. Quiero hacer mención a las nuevas atribuciones que le fueron otorgadas a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En estas nuevas atribuciones tenemos que desde la elaboración de bases en los procesos de licitación se debe poner especial atención. El proceso licitatorio mismo, la emisión del fallo correspondiente de adjudicación, ya sea el sentido que se tenga que emitir, y el seguimiento técnico en el cumplimiento de los contratos respectivos cuando así hayan sido asignados. Señores senadores, en la actividad del propio órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, es importante contar con una voz que tenga conocimiento en estas nuevas atribuciones. Si bien es cierto, son novedosas en algunos puntos en la propia comisión, también lo es que no lo es del todo si las comparamos con algunas experiencias profesionales. El perfil que se considera tener, por lo menos para uno de los comisionados, se considera que debe tener conocimiento de la legislación mexicana, experiencia en materia de licitaciones y experiencia en materia de contratos. Asimismo, debe tener experiencia en prevención y atención cuando se pueden generar diversos litigios. Por lo anterior, señores senadores, pongo a su consideración algunos aspectos de mi trayectoria profesional. En el ámbito académico me he desempeñado como profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México en las asignaturas de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Derecho Civil, específicamente en el área de contratos. En el ámbito profesional tuve el honor de colaborar con la Procuraduría General de la República en diversas responsabilidades, entre otras como jefe de Departamento de Publicaciones, y en esta responsabilidad tuve la experiencia de realizar diversa normativa, es decir, desde acuerdos circulares, instructivos, bases de colaboración para normar precisamente el actuar del personal ministerial, pericial y policial. Aquí, en esta responsabilidad, se tiene conocimiento de la elaboración de diversa normativa. Como agente del Ministerio Público de la Federación, en la Procuraduría General de la República, participé en la Dirección General de lo Contencioso y Consultivo, donde se emitían diversas opiniones sobre contratos. También intervine en diversos procesos licitatorios. En esto hay que hacer especial mención para las nuevas características que se requieren para ocupar un lugar en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En el proceso licitatorio, precisamente, se debe llevar a cabo con especial atención la revisión desde la publicación de las bases hasta la apertura de las ofertas técnicas, económicas y, desde luego, el fallo correspondiente, para que posteriormente se signen los contratos respectivos
a cargo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. También tuve la oportunidad de representar a la Dirección General Jurídica en los comités de adquisiciones como invitado permanente, desde la revisión de las bases, la junta de aclaración de bases, la apertura de ofertas técnicas y económicas y el dictado del fallo respectivo. Como agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, atendiendo las responsabilidades que mandata el entonces vigente artículo 102, apartado A, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí, en esta responsabilidad, se da la representación de la Federación en todos aquellos asuntos en que ésta era parte o tenía interés jurídico ante cualquier órgano jurisdiccional. Aquí cabe hacer mención que la experiencia obtenida en el litigio federal es de más de 8 años. En la Secretaría de Energía me he desempeñado como director de lo contencioso, representando los intereses del titular de la dependencia y asimismo representando a las diversas unidades administrativas que le integran. También los últimos 5 años en la Dirección General Adjunta de lo Contencioso, actividades diversas de supervisión he llevado a cabo, opiniones jurídicas y representación de la dependencia ante distintos órganos jurisdiccionales. La experiencia es factor preventivo para evitar juicios derivados de las nuevas atribuciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y, en caso de presentarse, contar con mejores elementos para enfrentarlas con mayor probabilidad de éxito. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, licenciado Arturo Martínez Salas, muchas gracias por su intervención, por su respeto al tiempo. Le vuelvo a reiterar la bienvenida a este Senado de la República. En el formato establecido, toca el turno al Grupo Parlamentario del Partido Verde el usar la palabra hasta por 5 minutos para hacer las preguntas que así le convengan. Por favor, senador. Muchas gracias, senador presidente. Licenciado, muy buenas noches, bienvenido a este Senado de la República. Quisiera referirme mi pregunta sobre el contenido nacional. Atendiendo a la información que publica la Secretaría de Economía, 7 de cada 10 empleos en nuestro país son generados por las pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, la reforma energética no se olvidó del impulso a este importante sector. La Secretaría de Economía, con la opinión de la Secretaría de Energía, definirá las estrategias para el fomento industrial de cadenas productivas locales y para el fomento de la inversión directa en la industria de los hidrocarburos, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, tanto en la Ley de Hidrocarburos como en la Ley de la Industria Eléctrica, se prevén mecanismos de promoción de desarrollo económico, en los cuales se fomentan las cadenas productivas locales. Se determina la implementación de programas para el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales, desarrollo de programas de apoyos para asistencia técnica y financiera, entre otros. Adicionalmente, la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con la opinión de la Secretaría de Economía, deberán establecer que en las asignaciones y los contratos para la exploración y extracción se deberá dar preferencia a la adquisición de bienes nacionales y a la contratación de servicios de origen nacional que se encuentren bajo las mismas circunstancias e igualdad de precios, calidad y entrega oportuna. También deberá determinarse y cuidarse que se cumpla el mandato de incorporación de contenido nacional. En este sentido, y considerando que por parte de la banca de desarrollo recibirán financiamiento, mi pregunta sería: ¿qué capacidades deberán desarrollar las pequeñas y medianas industrias para convertirse en proveedores confiables? ¿Cómo podría contribuir la Comisión Nacional de Hidrocarburos para que, en aras de cumplir con el mandato de contenido nacional, se contrate a las empresas de proveedores más eficientes, pero al mismo tiempo no se incurra en sobrecostos? Por sus respuestas, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
Gracias, senador, y gracias por el respeto al tiempo. Toca ahora el turno al Partido de la Revolución Democrática. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos el senador Fernando Mayans. Bienvenido, licenciado Arturo Martínez Salas. A mí me gustaría conocer qué opinión le merece que ya no aplica la ley de responsabilidades a los servidores públicos con ustedes. Y bueno, un tema que está muy dicho, sin embargo, vemos que no hemos avanzado en todos los sectores, es cómo se va a garantizar la transparencia y la prevención, identificación de actos de corrupción al interior de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y su vínculo, obviamente, con ahora los privados y empresas transnacionales. Esa sería mi pregunta. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, senador Mayans. Corresponde ahora al Partido Acción Nacional. Tiene el uso de la palabra el senador Salvador Vega Casillas, hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Bienvenido, licenciado. Usted bienvenido al Senado. Bueno, me gustaría conocer su opinión sobre todo en estos temas de la Comisión Nacional de Hidrocarburos con las nuevas facultades que tiene. ¿Cuál cree usted que sea, digamos, en el caso de las licitaciones, usted es abogado, los temas principales que debe de cuidar la Comisión Nacional de Hidrocarburos, es decir, que tendrá que velar por los intereses de todos los mexicanos en el tema de las licitaciones, que son la parte toral, la parte nueva, digamos, en esta reforma, yo creo que es la parte más importante a mi juicio. ¿Qué es lo que debemos de cuidar? A su juicio, ¿qué características deben de contener estas licitaciones? ¿Cuáles los temas más importantes que se deben de cuidar? Evidentemente lo que queremos los mexicanos es aumentar la renta petrolera, tener mayores beneficios por los hidrocarburos que tenemos en nuestro subsuelo, pero ¿cuáles son a su juicio los puntos más importantes que hay que cuidar en esto para poder maximizar la renta petrolera? Muchas gracias. Gracias, senador Vega. Y por el Partido Revolucionario Institucional le concedo el uso de la palabra al senador Carlos Romero de Champs, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Licenciado Arturo Martínez Salas, nos da gusto recibirlo esta noche, reconociendo su hoja de servicio. Por los antecedentes laborales para usted, ¿cuáles son los retos que tendría como comisionado? La Ley de Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector de hidrocarburos establece que, previa opinión de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector de hidrocarburos regulará en materia de seguridad industrial y seguridad operativa. ¿Cuál sería su aportación particularmente en cuanto a la prevención de siniestros como los que ha tenido Petróleos Mexicanos en sus centros de trabajo ante el problema de robo de hidrocarburos? Para usted, ¿cuál es el papel que debe tener en estos casos la CNH? Por su respuesta y atención, muchas gracias. Muchas gracias, senador Romero. Señor licenciado Arturo Martínez Salas, tiene usted hasta 15 minutos para contestar y ampliar sus conceptos de las preguntas que se desprenden de cada uno de los legisladores. Muchas gracias. En relación al contenido nacional y en relación con las empresas que hizo mención el senador Salas, considero que desde luego la propia ley establece que se debe dar una determinada coordinación. En la economía, para las asignaciones y a las empresas medianas y pequeñas, fue un debate público precisamente el hecho de que se tenía que dar alguna participación
en la elaboración de los trabajos o de los contratos, en este caso, a diversas empresas nacionales. En este sentido, considero que las asignaciones que propiamente dichas, las asignaciones se le otorgan únicamente todavía a petróleos mexicanos, pero desde luego podrían migrar estas asignaciones a contratos correspondientes en determinadas materias, según se pueda determinar por la Secretaría de Energía. La contratación de servicios del contenido nacional, desde luego, es de suma relevancia para la economía del Estado mexicano. Sobre la pregunta del senador Fernando Mayans, en el sentido de emitir una opinión o qué opinión me merece, ya que no aplica la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para garantizar la transparencia de las actuaciones, según comentó. Aquí podría comentar lo siguiente. Para la transparencia de las actuaciones de todos los comisionados en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se estableció una ley que precisamente es la Ley de Órganos Reguladores Coordinados del Sector Energético. En esta ley se prevé, es una ley sumamente progresista, podría llamarlo de esa manera, en el sentido de que no he escuchado o no he visto ley similar que prohíba tanto las actuaciones de algunos comisionados. Aquí en esta ley, por ejemplo, solamente no se podrán reunir con empresas los comisionados por sí mismos, es decir, un solo comisionado no se puede reunir con las empresas. Por lo menos tienen que reunirse 2 comisionados y debe estar previamente agendado. De esta agenda se debe llevar un control. Esto es, no se tiene la capacidad, digamos, para poder llevar a cabo reuniones, invitaciones a fiestas o algo que se le parezca, sin que quede algún registro. Por eso, esta ley, decía, es sumamente progresista en materia de transparencia, en materia de prever la corrupción. Esa es la opinión que tengo sobre este punto. Por lo que respecta a la pregunta del senador Vega Casillas, la opinión que se puede tener de la Comisión Nacional de Hidrocarburos dentro de las nuevas facultades, ¿qué creo de las licitaciones que se debe cuidar y las características de las licitaciones? Sobre este punto me permito señalar algunos aspectos que pude observar en mi vida profesional. Precisamente cuando estábamos en la apertura de oferta técnica y oferta económica en la Procuraduría General de la República, se presentaban diversos informes y diversos documentos que eran apócrifos. ¿Cómo poder detectarlos? Al principio es sumamente complicado. Pero desde luego ante una transparencia en el proceso de licitación pública, desde luego a la postre salen a la luz. Esto es porque en la apertura de oferta económica y en la apertura de oferta técnica dentro del proceso de licitación, se tiene que observar necesariamente que todos y cada uno de los participantes rubriquen o firmen toda la documentación. Esto es de suma importancia.
¿Y por qué de suma importancia? Porque simplemente puede ser sustituida dicha documentación posteriormente, antes de emitir el fallo respectivo. Es por eso, senador Vega, que desde luego